Bueno, yo vengo impresionado del acto que acabamos de hacer, recordando a las víctimas de este país, a nuestras víctimas antifascistas, que fueron asesinados en Mauthausen. Cuando venía caminando desde el hotel me acordaba de cuando los nazis preguntaron por una serie de españoles que habían capturado a los nazis y le preguntaron a Ramón Serrano Suñer. Y dijo que no los reconocía como españoles. Era el cuñadísimo. Sí, el cuñadísimo, lo dicen por aquí. Sí. Decían que para España eran apátridas y como tal fueron tratados y fueron asesinados. Lo que pasa es que al utilizar esta memoria, nosotros además y nosotras que tenemos todavía más de 100.000 compatriotas tirados por las cunetas, a los que no podemos honrar, cualquier acto de memoria es un acto de lucha y es un acto de proyección para seguir exigiendo que queremos honrar a nuestros asesinados y que queremos denunciar e investigar los crímenes de 40 años de dictadura criminal, que eran amigos de los que asesinaron en Mauthausen a nuestros compatriotas. Es curioso, ¿no? Porque yo he escuchado ahí algunas reflexiones que me movían un poco al enfado. ¿Por qué razón? Porque hoy volvemos a tener nazis en un gobierno europeo, apoyados además por los dos grandes partidos de este país. Y hablo de Ucrania. Y el otro día, en el edificio de sindicatos, fueron asesinados más de 40 personas antifascistas en Odessa. Ayer vi un vídeo que me estremeció. Cómo después de quemar el edificio, esos pobres hombres y mujeres se tiraban y eran rematados a bates de béisbol por esos neonazis que hoy tienen 4 ministros en el gobierno ucranio. Y digo la complicidad de los señores que luego, y las señoras que hablan mucho, que votaron a favor de ese golpe de Estado que ha colocado otra vez el fascismo y la guerra a las puertas de Europa. Por eso creo que la memoria es tan importante. Y por eso yo no cejaré de tener memoria. Porque además soy familiar de una víctima. Y los familiares de las víctimas, de nuestros asesinados, sabemos que lo que quieren sus asesinos es que olvidemos. Porque olvidar es el dar el paso a la impunidad de sus crímenes. Hace poco fue el 1 de mayo. Algunos lo llaman fiesta del trabajo. Yo no creo que sea una fiesta. Será una fiesta cuando todos los trabajadores y las trabajadoras nos liberemos. Pero mientras tanto tiene que ser un momento de lucha. Y un momento también de memoria. Porque la lucha sirve y hay gente que no la sabe. La gente joven parece que se cree, muchos de ellos, que cayeron, no digo todos, porque otros nos dieron unas buenas lecciones hace unos años en la calle. Pero muchos de ellos, por desgracia, no han sido educados en que los derechos se conquistan y los derechos se ejercen. Conmemoramos el asesinato de los mártires de Chicago. Pero es que aquí hay que recordar que las 8 horas se consiguieron a principios del siglo XX en la huelga de la canadiense. Las 8 horas de trabajo. El abuelo del rey Juan Carlos, sus gobiernos, no querían darlas. Pero es que la lucha consiguió también, en 1936, en la provincia de Sevilla, justo unos días antes del golpe de Estado, en el ramo de la construcción, una jornada laboral de 30 horas semanales. No es de extrañar el odio del fascismo por aquella república de trabajadores y trabajadoras organizadas. La inquina del exterminio de las personas que estaban movilizadas en la educación, en el trabajo y en los partidos para conseguir una vida mejor. Por eso hay que hacer este homenaje, porque además la lucha sindical continuó durante la dictadura, con sufrimiento, con asesinatos, con cárcel, con exilio. Por recordar algunos hitos, la huelga de tranvías de Barcelona en 1951, que obligaron al gobernador civil a bajar los precios del transporte. Las huelgas mineras, ¿quién no se acuerda de aquellas huelgas mineras? Asturias. Como la de 1962, que a pesar de tener una grave represión, también obligaron al régimen a claudicar. De hecho, de 1960 a 1975 fueron miles y miles las huelgas, que incluso el propio régimen reconoció que el sindicalismo
tenía la base más amplia y peligrosa contra el régimen. La democracia no vino regalada, vino con lucha, con sudor, con sangre, con deportaciones, con exilio, con fusilamientos. Y eso no tenemos que olvidarlo jamás. La lucha es fundamental para mejorar las condiciones de vida. Lástima que los poderosos no descansan nunca y siempre están al acecho para revertir las mejoras. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando de Europa? Tiene mucho que ver, porque explicita todo lo que nos ha ido pasando a partir de los años y sobre todo a partir de los años del bipartidismo, cuando ya triunfa casi culturalmente el modelo neoliberal. Ese modelo que asumieron los dos grandes partidos de nuestro país, incluyendo uno que se olvidó de ser socialista y pasó a ser socioliberal, por asumir un paradigma, que es el abandono de la economía productiva, la economía que se basaba en el desarrollo industrial, la economía que utilizaba al Estado como redistribuidor de algo de la riqueza, la economía con fuerte intervención en los monopolios públicos. Sustituida inmediatamente como paradigma y dogma para siempre hasta los días de los días, como hoy, por una economía especulativa, con una economía que ya no se basa en la industria, ni en el campo, ni en la pesca, una economía que se basa y busca el capital en los mercados, invirtiendo en los procesos especulativos que hemos vivido en nuestro país, el turismo y el ladrillo. Y eso hay que recordarlo, porque a partir de ese momento fue un anticipo de la Unión Europea que nos iba a venir. Fue un anticipo que nos venía bien recogido en el Acta Única Europea, que lo que quería hacer, y se aprobó, es la libre circulación de capitales, la desindustrialización, evidentemente, el mercado elaborado o elevado a la categoría de un dios, ahora ya lo sabemos bien claro, que todo lo mandan los mercados, y la conversión de unos ciudadanos y ciudadanas con derechos en consumidores y en consumidoras. Ese concepto liberal de libertad del que tiene dinero. Y ellos se aplicaron. Y lo mejor, por eso hablaba y ligaba al principio con la memoria. Porque, por ejemplo, las reformas laborales que nos han ido haciendo en este régimen de bipartido, desde el principio, anticipaban esta Unión Europea neoliberal donde han triunfado los ricos. Y paso a decirlas, la que hizo los gobiernos de Felipe González. 1984, la liberalización de los contratos temporales. Ya se podía contratar sin ningún tipo de excusa con temporalidad. En 1992 se desligó del Instituto Nacional de Empleo las contrataciones. Aquí es el momento en el cual asumimos Maastricht en 1992, con esa Europa de núcleo o de centro y periferia. Y en 1994, nunca lo olvidaré, porque mira que hicimos manifestaciones, la entrada, el permiso para la entrada de las empresas de trabajo temporal, algo que debería estar prohibido, y además los contratos basura. Aznar continuó haciendo exactamente lo mismo que había anticipado Felipe González, por no hablar de las privatizaciones que primero empezó los gobiernos del PSOE y que continuaron los gobiernos del Partido Popular. En 1997, otro contrato fijo barato. Empezamos a desnaturalizar el concepto de estar fijo en un trabajo. Ahí nos llegó en el año 1998 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que votaron también los dos partidos, con los cuales nos sometíamos a la vigilancia de las instituciones europeas. En 2001 y 2002 hubo otras reformas laborales, con lo cual nos metieron el contrato famoso de formación, que era un nuevo contrato basura. Llegó Zapatero y continuó. En 2006 tuvimos la baja de los derechos en los contratos indefinidos. Otra vez el contrato basura de nuevo reformado y otra vez sobredimensionar la empresa de trabajos temporales. Llegó el Pacto del Euro en 2011. El Pacto del Euro es el cual define claramente la entrega de nuestra soberanía en política económica. Nos comprometimos a promover la competitividad y sostenibilidad de las finanzas públicas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para el pueblo se flexibiliza el mercado laboral, es decir, se precariza absolutamente todo por lo que habían luchado nuestros padres,
nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Es la desregulación absoluta, la desprotección de nuestro sistema de derechos laborales. Y luego, en este pacto del euro, venían los recortes sociales y la reducción de prestaciones. Recortes sociales en dependencia, en educación y sanidad. Y dicho así, parece etéreo. No. Dependientes. Que no tengas dinero para cuidar a tu familiar enfermo. En sanidad, que igual no tengas un centro de atención primaria. Que no tengas una ambulancia para llegar. Esos recortes se produjeron a partir de este pacto. Exactamente igual que la bajada de pensiones o la bajada en las prestaciones por desempleo. Mientras tanto, a ellos se les reducía los impuestos de sociedades. Incluso ahora Montoro nos está hablando de que va a bajarlo del 30 al 20%. Y la subida de los impuestos indirectos, que nos afectan a toda la población. Es decir, el IVA, que afecta igual si tienes 100 millones de euros que si eres mileurista, la subida en las tasas de educación, otra vez para conseguir esas educación para ricos y educación para pobres, e incluso la subida de los medicamentos o de las vacunas. Todo esto cristalizó y lo vimos reflejado en la reforma de la que hablaba Rosalía, del artículo 135 de la Constitución. Mira que nos pasamos años diciendo que se modificara la Constitución en algunos aspectos. Yo, por ejemplo, que tengo 45 años, en decidir y poder elegir al jefe del Estado. Jamás la cambiaron, excepto cuando recibieron la llamada de Berlín, la llamada de Trichet, la llamada del Banco Central Europeo. Ahí se pusieron de acuerdo otra vez para cambiar la Constitución. Siempre están de acuerdo en todas las medidas que afectan a la población. El artículo 135 nos define unos agentes de la tecnocracia que lo que hacen es condenan a su país a pagar por encima de cualquier cosa el pago de los intereses de una deuda ilegítima. Este año este país va a necesitar 243.000 millones de euros para refinanciar su deuda. Y va a necesitar, según el artículo 135, pagar 40.000 millones de euros, 36.800, cerca de 40.000 millones de euros, en intereses. Por encima de la educación, por encima de la sanidad, por encima de las pensiones, por encima de todo eso. Un país no puede funcionar si no tiene dinero para invertir y si por vía constitucional se le ha atado de pies y manos en su economía. Esto es lo que hicieron con la modificación del artículo 135. A partir de ese momento nos llegó, en 2012, otra de las reformas de Rajoy, una de las peores. El abaratamiento del despido, ampliación de la causa de los despidos, o sea, vamos casi prácticamente hacia el despido libre, la movilidad funcional y geográfica de los trabajadores, la eliminación de la autorización para realizar ERES, fomento aún más de las empresas de trabajo temporal, ataca además los convenios colectivos priorizando los de empresa, es decir, un ataque al sindicalismo, un ataque a la defensa colectiva de los trabajadores. E incluso autoriza a las empresas que aleguen que tienen problemas a no cumplir lo pactado con los trabajadores. Aún así, la Comisión Europea dijo que no era suficientemente ambiciosa esta reforma laboral. Y dice que había que aplicar más moderación salarial, como dicen ellos, es decir, más recortes en los salarios. Y que había que aumentar la flexibilidad, es decir, quitando esas palabrerías de neolengua, aumentar los despidos. Y esto es lo que nos vendrá seguramente después de las elecciones europeas. Porque este es el programa oculto del bipartidismo. Este es el programa oculto del bipartidismo. Comentábamos esta mañana en la rueda de prensa que PSOE y Partido Popular no tienen programa electoral. No lo vais a encontrar. El de Izquierda Unida lo podéis ver y luego hablaré un poco de él. Lo podéis ver en la página web. Ellos no lo tienen. Porque Partido Popular y PSOE están de acuerdo en lo fundamental. En el Parlamento Europeo votan 3 de cada 4 veces lo mismo, al 73%. Y en cuestiones económicas están prácticamente iguales. Entre 2009 y 2013 han votado juntos los presupuestos de la austeridad que nos ahogan de la Unión Europea. Han pactado
y han firmado la política agraria común, que como sabéis no regula los mercados y ayuda a las grandes transnacionales frente al pequeño agricultor, aparte de permitir que los precios suban hasta un 400% desde el origen hasta que se vendan. Está a favor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, algo que será horroroso, que será la debacle de lo poco que nos queda del tejido productivo. Y también votaron a favor de la privatización de las pensiones. Este es el proyecto de ellos, es el proyecto. De hecho, los nuevos tratados surgidos tras la reforma del artículo 135 los votaron exactamente igual. El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, que nos ata en las políticas económicas, que incluso crea mecanismos de regulación automáticas, con la creación de comités independientes, independientes del pueblo, pero dependientes de la oligarquía financiera, de los banqueros y de los grandes empresarios. También pactaron el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Todos tienen nombres súper pomposos. Cuando los estudias, te quedas estupefacto. La institucionalización de los mecanismos de rescate a Grecia, Irlanda y Portugal. Es decir, con esto podemos decir que a este país se le ha rescatado, porque la ayuda que le dieron a la banca privada es un rescate. Además, lo que hacen es que el Banco Central Europeo solo va a prestar dinero siempre que vaya unido a programas de ajustes macroeconómicos. Otra palabrita de la neolengua. Lo que quiere decir es lo mismo que antes: la pérdida de derechos laborales, la pérdida de nuestra economía, para que recibamos el dinero y no nos ahoguemos del todo. Además, los programas de recapitalización bancaria o la compra de bonos. La compra de bonos sobre la deuda, que como sabéis, se compran en el mercado primario a veces y siempre ligados a estos ajustes macroeconómicos, pero que la mayoría de las veces se compran en el mercado secundario de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que se vende los bonos al mercado, a ese mercado que hablábamos antes, que ha pasado a la categoría de Dios, y luego eso, después de elevarlo 5 veces, nos lo venden a los estados soberanos. Con lo cual, sus amigos hacen un negocio. Y eso es el Banco Central Europeo, y eso es lo que han aprobado ellos. Y además es curioso, porque estos ajustes duros, que en realidad son una devaluación interna, han demostrado absolutamente la inutilidad, porque agravan todos los indicadores económicos. Yo no sé si os dais cuenta, ellos nos repiten que hay mejoras, ¿vosotros veis alguna? Porque yo no veo absolutamente ninguna. Y los datos de la EPA lo decían el otro día. El Partido Socialista tiene mucha desvergüenza, mucha desvergüenza. Gobierna junto a la derecha liberal en 13 países de la Unión Europea. Y nos demuestra lo que hace en la oposición y lo que hace cuando gobierna. Francia, Hollande, es que lo acabamos de ver. ¿Qué decía Hollande siempre en la oposición? Que iba a ser el adalid y el líder, de que se iba a enfrentar a la banca alemana y le iba a decir que no pagaba. Lo acabamos de ver. Porque tenía el mismo programa oculto del bipartidismo. Ha aprobado los mismos tratados y acaba de recortar 50.000 millones de euros. Eso es lo que tenemos, y eso lo tenemos que recordar siempre. Las consecuencias han sido terribles. Es la precariedad y es el camino a la miseria, pero no es una catástrofe natural. Yo por eso siempre quiero hablar de la memoria y siempre quiero relacionar unas cosas con otras, porque si fuera una catástrofe natural, solo podríamos paliar las consecuencias. Pero como es la acción concertada de unos gobiernos que se turnan, y al haber culpables siempre podremos revertirlo. Hay esperanza. Durante todo este tiempo realmente sobrevivimos en una ficción. Se recogían fondos de la Unión Europea, o sea, se endeudaban en el exterior por los fondos de cohesión, por ejemplo, en primer lugar, y se invertían en las grandes infraestructuras. O, como hizo también el gobierno de Aznar, igual que hizo el gobierno del PSOE, se endeudaba en el exterior para invertirlo en esos dos pivotes que era la inmobiliaria y el turismo. Cuando explotó el sector inmobiliario, nos dimos cuenta de que no éramos la sexta economía, como decíamos, no éramos parte del G8, los grandes 8 países, ni nuestros bancos eran los mejores del mundo. Nos dimos cuenta que vivíamos en una Unión Europea de centro y periferia, con un centro alemán, y no hablo de los alemanes, hablo de los banqueros alemanes. Porque en Alemania el milagro de Schroeder es mentira, inventó los minijobs. En Alemania es donde empezó a haber esos trabajadores con contrato, pero con pobreza,
que no llegaban ni a fin de mes, o esos jubilados y jubiladas que tenían que buscarse un mini yo para poder subsistir. Pero en cambio su gobierno tiene superávit en la balanza de pagos. En cambio los países de la periferia, nosotros, los del sur, hemos quedado endeudados, desindustrializados y empobrecidos. Somos países que, como muy bien dice siempre Alberto Garzón, países en vías de subdesarrollo. Nunca pensé verlo esto. Cuando colaborábamos incluso en ONGs, en solidaridad internacional con países del tercer mundo en vías de subdesarrollo. Y nosotros hoy, que no ha bajado el PIB, porque el PIB se ha perdido muy poquitos miles de millones, lo que han hecho es quitarnos la riqueza a la mayoría del pueblo. Seguimos siendo un país rico. Seguimos siendo un país rico según los indicadores económicos. La Unión Europea para nosotros ha sido como una tela de araña, con sus sucesivos tratados, y nosotros somos la mosca que cada día se agita y no puede salir mientras no nos quitemos esta tela de araña. La consecuencia da vergüenza, y hay que repetirlas una y otra vez, y contarlas puerta a puerta, porque nos van a cerrar todos los medios de comunicación a nuestros mensajes. El paro, 26%, casi 6 millones de personas que no pueden desarrollar su vida, porque no hay vida si no tienes trabajo. No eres capaz de tener una vida independiente si no tienes un trabajo digno. Si no tienes trabajo, por supuesto que no. Y si tienes un trabajo esclavo, mucho peor. El paro juvenil, 55%. 1 millón de jóvenes. Nuestra generación mejor preparada, que no tiene a dónde ir. En el exilio económico, 220.000 personas jóvenes. 220.000. Yo que tengo una hija de 17 años, ¿qué tendrá mañana para hacer en su vida? Si no hay trabajo, aunque estés absolutamente preparado. Es que los tratados que han aprobado estos señores, desde 2010, se han cargado el 91% de los puestos de trabajo de menores de 35 años. Esos son los indicadores económicos que mejoran. Por no hablar de la pobreza. Un país con esta riqueza tiene el 21,6% de su población en pobreza. Y lo dice el Instituto Nacional de Estadística. O 20% de pobreza infantil. Algo que me avergüenza sobremanera. 1 millón de niños y niñas que no pueden comer más que una vez al día. 1 millón de niños y niñas en un país del primer mundo. Que cada vez que llegan las vacaciones es un drama para sus familias. Un niño no puede jugar, no puede pensar, no puede crecer, no puede educarse si no está bien alimentado. Y mientras aquí estos señores se llevan el dinero a las puertas de lo público, nuestros niños y nuestras niñas tienen dificultades para comer. Hay casi 2 millones de hogares que no tienen ingreso. 3 millones de personas en pobreza grave, menos de 300 euros al mes. Más de 300.000 desahucios han sucedido desde 2008. 200.000 familias que no tienen cómo hacer su proyecto de vida. Porque lo digo otra vez, sin trabajo y sin vivienda es muy complicado hacer un proyecto de vida. Somos el país más desigual de la OCDE. El 10% más pobre redujo su renta un 14%, frente al 10% más rico que solo lo redujo un 1%. No afectan las crisis por igual. La desigualdad norte-sur, terrible. El centro nos exporta bienes y servicios a la periferia, que somos la que la compra o la distribuye por otros lugares. Y mientras el desempleo en los países del centro está prácticamente al 5%, en cambio nosotros estamos en torno al 25%. Nosotros lo que debemos hacer, yo creo, es lo primero es derrotar al bipartidismo con poder en Europa. Porque la calle despertó y la calle nos pegó un buen meneo. A partir del 15M, luego las mareas, el movimiento sindical reactivado, la plataforma antidesahucios, todo eso cristalizó para bien. Cristalizar para mal el artículo 135, cristalizar para bien fue el 22M, las marchas por la dignidad. Porque nosotros entendemos desde esta formación política que debemos de trasladar las demandas de la calle al Parlamento Europeo, porque nosotros somos calle, porque nosotros somos pueblo, porque el principio y el fin de nuestro proyecto es el pueblo. Y queremos luchar en Europa para vigilar y denunciar a los poderosos, pero también para actuar. Actuar en el marco que nos dejan, que no es el más perfecto, pero hay que actuar. Tenemos una candidatura amplia,
de base territorial, que representa a todos los pueblos y caracterizaciones que tiene este país. Es plural, porque aún encima hemos hecho un ejercicio de convergencia con 12 organizaciones. Nos hemos unido a Iniciativa per Catalunya, a ANOVA, a partes de la Socialdemocracia Digna, a partes de los Verdes. Somos gente normal, Yo siempre la califico de una candidatura de gente normal para gente normal. Yo vengo de la precariedad. Si vierais mi vida laboral, os asustaríais. Pues yo llevo trabajando desde los 17 años. Pero por desgracia muchas veces no me han cotizado. Otras veces he tenido que cambiar de un trabajo para otro, he perdido cotizaciones. Tenemos gente que ha trabajado en las instituciones y lo ha demostrado. Bill Meyer ha estado durante 2 legislaturas él solo defendiendo y ha sido uno de los diputados con más iniciativas. Y lo hemos visto en el Sáhara, lo hemos visto en América Latina. Tenemos a Marina Albiol, por ejemplo, el azote de Fabra lo ha demostrado en las Cortes Valencianas, denunciada por los corruptos como un azote a ellos. Tenemos juventud como Lara, de esos 220.000 jóvenes que se han ido a trabajar. Yo creo que es una gran candidatura. Hemos conformado una de las mejores candidaturas y tenemos el mejor candidato. Tú cuando ves los candidatos de los otros partidos, como son Juncker, el del Partido Popular, un señor que estuvo en el Consejo haciendo y deshaciendo este desastre y tiene la desvergüenza de presentarlo, por no hablar de su subalterno Cañete, ese multimillonario que colecciona coches antiguos, amiguito de las transnacionales, de la agricultura. Pero es que por el otro lado tenemos al señor Schulz, que cuando llegó a la Comisión Europea lo primero que hizo fue hacer un tuit para alabar las políticas de Mariano Rajoy. Un gran candidato del cambio, por no hablar de Elena Valenciano, que ya sabemos de dónde viene. Nosotros en cambio tenemos otra cosa, tenemos la ilusión y tenemos la posibilidad de vencer. Tenemos un candidato que se llama Alexis Tsipras, que posiblemente sea el próximo presidente de Grecia y que va a encabezar la rebelión democrática del sur, porque se va a negar a aceptar las políticas de austeridad que matan a su país. Yo he estado en Grecia y he visto de primera mano el espejo de lo que nos espera en el futuro. Fue como un viaje al futuro. Eso es lo que quieren que seamos. En Grecia ha descendido la esperanza de vida. Ha descendido la esperanza de vida por la aplicación de las políticas neoliberales de la Troika, del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea. Las ONGs están interviniendo en los barrios porque la gente se muere de hambre. Me contaban que los ancianos dejan a veces de comer para poder comprar medicinas. Alexis es la esperanza de empezar a cambiar Europa y es el que ha aglutinado todos los movimientos para tener un buen candidato en la Comisión Europea. El programa que hemos hecho yo creo que ha sido de los mejores programas. A mí me da mucho gusto leer, ya sé que recomendar un programa electoral no es como recomendar un bestseller, no está en el género de lo más leído, pero os aseguro que si queréis aprender se lee súper fácil. Nuestros economistas, entre ellos Alberto y más, han elaborado en un lenguaje claro nuestras propuestas, ¿no? Y además hemos tardado mucho tiempo porque queríamos hacerlo, 7 meses, 785 aportaciones, nos hemos reunido con movimientos sociales, con sindicatos, con personal o en ámbitos académicos, sobre todo porque queríamos preguntar a la gente que está al pie de calle de los problemas, la gente que sabe cómo podíamos solucionarlo. Algunas cuestiones que creo que son urgentes y que llevamos en nuestro programa, y hay que contárselo a la gente porque es la esperanza de cambiar este país, es la esperanza de tener una Europa diferente. La deuda es impagable, por mucho que se pongan como se pongan. Nosotros proponemos que lo primero que hay que hacer es una auditoría pública de la deuda, para determinar cuál es la deuda legítima y cuál es la deuda que hay que pagar. ¿Y cuál es la deuda legítima? Está recogida en el derecho internacional. Se lo inventó Estados Unidos, no los rojos peligrosos. Se inventó el término deuda odiosa en la guerra contra España por Cuba. Cuando toma Cuba, dice, no, la deuda generada por España es una deuda odiosa, por lo tanto, no la pagamos. En 1953 se recurrió a lo mismo con Alemania y se le condonó la totalidad de la deuda porque lo habían generado los nazis. Era una deuda inmoral e ilegítima. Se hizo también en Irak,
en 2003, en el cual se condonó el 80% de la deuda de Irak, pero la única condición que puso a Estados Unidos es que no se le denominara deuda odiosa. Le daba miedo que la gente tomara ejemplo. Y tuvimos un presidente que tomó ejemplo, se llama Rafael Correa, en Ecuador. Hizo una auditoría de la deuda, determinó una auditoría pública donde participaron economistas, gente del gobierno, expertos independientes, y determinó que el 70% de la deuda que estaban pagando no había que pagarla, y no la pagó. Dio la orden de que no se pagara. Al principio el FMI se puso gritoncillo, el Banco Mundial amenazó, pero al final lo aceptó. Estos señores acaban aceptando cuando se les presiona. Si se les dice a todos iguana, pues al final vas a tener siempre el látigo. ¿Qué ha pasado en Ecuador ahora? Los ecuatorianos y las ecuatorianas eran del colectivo que estuvo trabajando con nosotros el segundo más numeroso. Pues están retornando a su país. Pero es que no solo están retornando ellos, se están yendo los españoles y las españolas a trabajar allí. Yo ya tengo varios amigos médicos trabajando en Ecuador y profesores. Normal, porque tú cuando le quitas esas cadenas a un país y tienes ese dinero, imaginaos 40.000 millones de euros para invertir en nuestro país, podría empezar a funcionar, se podrían hacer planes de choque, se podría hablar incluso de reindustrializar. Eso es lo que proponemos nosotros en nuestro programa. Aparte de una reestructuración de la deuda privada. La deuda privada, la de las familias. ¿O qué pasa? ¿Solo vamos a rescatar las autopistas que les viene mal a ellos y que les fracasan? Cuando nosotros los autónomos montamos un negocio no nos vienen a rescatar, a sus amigos sí. Pues hay que rescatar a las familias de nuestro país, a las cuales les metieron en una burbuja inmobiliaria. No les dieron parque público de vivienda para alquilar y le metieron en la cabeza que tenían que comprar y elevaron los precios al 140%, mientras les daban créditos baratos obtenidos en el mercado fácil de la deuda. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros proponemos que haya una oficina en Europa que reestructure la deuda de las familias y que se haga una quita, porque hay que rescatar a las familias. Y porque además es que la deuda es impagable y lo saben ellos, lo saben los acreedores, lo saben los mercados. A día de hoy la suma de la deuda pública y privada son 4 billones de euros. Es imposible de pagar. Necesitamos un control de capitales. Hay que recuperar el dinero. En los paraísos fiscales, que hay 14 en la Unión Europea, 2 en la península ibérica, y quieren hacerlos el Partido Popular de Canarias, otro paraíso fiscal, se evaden al año 1 billón de euros. Sí, esos amiguitos que llevan aquí la bandera española, la roja y la gualda, y el corazón les late con la bandera suiza. A esos señores hay que perseguirlos. Y nosotros pedimos la prohibición de todos los negocios. Un impuesto a sus actividades financieras, porque si nosotros pagamos, los trabajadores veis lo que pagamos, ¿por qué no pagan ellos las transacciones financieras? Y al fin a los productos financieros de alta especulación. Por ejemplo, los mercados a futuro, o sea, incluso juegan ya en los mercados con el hambre de África. El Banco Central Europeo debe depender del Parlamento Europeo y nosotros lo proponemos así. Debe ser prestamista de última instancia, debe de tener el control del Parlamento Europeo. Pedimos un plan de emergencia contra el desempleo que se aplique y se utilice el Banco Europeo de Inversiones y se destine el 3% del Producto Interior Bruto en Europa en una estrategia de inversiones en consorcios europeos públicos. Que se ponga el dinero que está ahí para reindustrializar las zonas de la periferia que nos han condenado a la miseria. Renacionalizar también la electricidad, el agua, la energía, las telecomunicaciones y reindustrializar, como os he dicho, el sur, porque la Unión Europea nos desindustrializó por medio de aquello que se llamaba reconversiones industriales, que eran reconversiones para vivir solo del turismo. Hay que hacer también una conversión salarial europea. Nosotros proponemos un salario mínimo del 60% y un salario máximo, porque ya está bien de que ganen ellos lo que les dé la gana. Y para acabar, la medida importantísima es evitar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Evitar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. América Latina, el sur de América Latina, empezó a caminar cuando frenó el ALCA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y fundó el ALBA. Yo fui un testigo privilegiado de aquello en 2005, el Mar del Plata, en el cual se le dijo a Bush
que no iban a firmar ese tratado. Cuando se aplicó el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, se calcula que cerca de 30 millones de personas entre Estados Unidos, Canadá y México perdieron sus trabajos. Si quitamos eso, vamos a perder toda la regulación que tenemos en materia ambiental, en materia de comida, vamos a aceptar la hormonación de la carne, van a entrar las transnacionales estadounidenses poderosísimas y van a acabar con un mercado que, a pesar de ser los más potentes del mundo, está segmentado absolutamente. No solo eso, van a entrar los transgénicos, con lo cual van a acabar con lo poco que nos quedaba de nuestra agricultura. Y va a entrar el fracking, que es la destrucción práctica de nuestro país, como se ha visto en las pocas prospecciones que se han hecho. En resumen, yo creo que lo que nosotros proponemos es un proyecto para salir de este camino a la miseria al cual nos lleva. Y creo que no lo vamos a poder hacer solos. Creo que vamos a tener que mirar al sur. Y nosotros tenemos ese proyecto estratégico, porque no estamos solos. Vamos a trabajar en el grupo de la Izquierda Europea, somos miembros del Partido de la Izquierda Europea, pero sobre todo con una idea estratégica a largo plazo, aprendiendo de lo que hicieron en América Latina, como hicieron con la UNASUR. Nosotros debemos de ir a una convergencia regional de los países de la periferia, entendiendo el sur no como geográfico, sino como intención de cambiar en el eje mediterráneo para poder mirar de tú a tú a los países ricos del norte y decirle que ya está bien. Estas elecciones europeas son importantes y, como yo hablaba antes de que nos van a cerrar los medios de comunicación porque están en manos prácticamente de ellos y los medios públicos no son públicos sino gubernamentales, tenemos que explicarle a la gente todas estas cosas. Tenemos que explicarle que el 80% de lo que le pasa en su vida se decide en Europa. Y tenemos la oportunidad de empezar a cambiar esta Europa y nuestro país, que sea con nuestro voto y con la lucha en la calle el principio del fin del bipartidismo. Y hay que convencernos, porque yo lo creo firmemente, que hay que empezar a imaginar y a soñar, porque solo lo que se sueña puede hacerse al final realidad. Tenemos que imaginar un país que funcione para su gente y que no funcione para los grandes empresarios ni la aristocracia financiera. Un país soberano en una Europa de iguales. Y eso solo lo podemos hacer con el poder de la gente. Porque hay una cosa que han aprendido los pueblos, es que solo el pueblo defiende al pueblo. Y esta candidatura, su mayor virtud es que está al servicio de ese pueblo. Y como dicen en la calle, sí se puede y vamos a hacerlo. Muchas gracias.